La siguiente es una presentación del módulo 701, Psicología Teórica de Lección 2, Análisis de Puestos del grupo 9751, que presentan Enrique Mejía Guzmán, Ignacio Tercero de León y Julio César Bisuet Rayón. El tutor de la materia es el licenciado José Antonio Ortiz Vélez. Vamos a hablar un poco de lo que es la descripción y análisis de puestos. Para empezar, podemos decir que estos dos conceptos están íntimamente relacionados porque en conjunto integran lo que se denomina perfil de puesto, donde el análisis de puesto hace referencia a los requisitos intelectuales y físicos de la persona que ocupará el puesto y también la relación que guardará dicho puesto en relación con otros y con sus subordinados, si los tuviese. Por su parte, la descripción de puesto se refiere a características propias del puesto, enuncia las tareas y responsabilidades que lo conforman y distinguen del resto de los puestos de la organización, lo que debe hacer el ocupante, cómo y por qué. Las estrategias metodológicas para la elaboración de la descripción y análisis de puestos comienzan preparando una serie de datos necesarios para obtener información que vamos a ocupar para hacer esta descripción y este análisis de puestos. Primero se tiene que conseguir la aprobación por parte de la gerencia de la empresa u organización, porque si no existe este consentimiento difícilmente tendríamos los insumos necesarios y las facilidades para poderlo llevar a cabo. Una vez que tenemos la aprobación, se tiene que hacer la planeación antes de la recogida de datos. Esta planeación debe de marcar los objetivos, el cronograma, la selección y la capacitación de los analistas que van a llevar a cabo la recogida de estos datos. También se tiene que preparar los instrumentos de recolección de datos, la información y la selección de los trabajadores que darán la información. Posteriormente ya se hace propiamente la recogida de la información y por último la elaboración del documento. Aquí mostramos cuáles son los pasos, son secuenciales. Primero la aprobación de la gerencia, después la planeación, la recolección de datos y la integración del informe. Los métodos de la recogida de información se clasifican en diferentes formas. Los más importantes, bueno, pues es la observación directa, la entrevista y el cuestionario. Estas técnicas o métodos están encaminados a describir lo que se hace, cómo se hace y por qué se hace, así como las condiciones de trabajo, alcance, responsabilidades, relaciones de mando y requisitos indispensables para poder realizar las tareas o actividades del puesto que estemos hablando. En cuanto a la observación directa, bueno, podemos decir que esta se lleva a cabo en el lugar donde se realiza el trabajo. La entrevista puede ser realizada tanto a el que desarrolla el trabajo como a su supervisor o incluso a algunos homólogos o personal que tiene relación con quien desempeña este puesto para contrastar los resultados y poder ser más precisa la información. Y por último, bueno, les comentamos el cuestionario que primero se tiene que desarrollar en el escritorio para posteriormente dárselo al ocupante del puesto para que lo responda y lo que él nos entregue debe de ser analizado por su supervisor inmediato. Aquí, bueno, pues mostramos unos iconos de la observación, de la entrevista y del cuestionario. Las características de los métodos de recogida de información tienen algunas ventajas y algunas desventajas o limitaciones. En cuanto a la observación directa, podemos decir que el análisis de puesto se realiza con la observación directa y dinámica del ocupante en pleno ejercicio de sus funciones. Esto tiene que ser de una forma tal que, bueno, pues distraiga lo menos posible a quien realiza las actividades y también, bueno, hay que cuidar de no incomodarlo para que las lleve lo más naturalmente posible. Mientras eso sucede, el analista del puesto debe de anotar en una hoja o en algún instrumento realizado para esta actividad los puntos clave de lo que él está observando. Las ventajas es que, bueno, al ser un analista quien está tomando datos de las actividades que son realizadas, se tendría una mayor veracidad de los datos, no estaría encaminado
a justificar ciertas actividades como pudiera en un momento determinado hacerlo quien realiza el puesto. Pero como desventaja, bueno, pues el costo es elevado y en actividades que son muy complejas como puede ser en la que se realiza en las profesiones como un médico, un abogado, un profesor, etcétera. Bueno, esta técnica pues es un poco complicada porque requeriría de muchísimo tiempo para poder tomar nota de todo lo que se hace y su posterior descripción. Respecto a la entrevista, si esta está bien estructurada, se obtiene información sobre todos los aspectos del puesto, la naturaleza y secuencia de las tareas que lo componen, y los porqués y los cuándos. Se puede aplicar de tres formas, por lo menos son las más conocidas, que es la individual, la colectiva y la que es llevada a cabo también con los supervisores. Las ventajas es que es de uso generalizado, fácil y de rápida aplicación para obtener la información, además de que permite detectar actividades y comportamientos que sería imposible de otra manera, es decir, cuando ocurriera alguna duda por parte del analista, se le puede preguntar directamente a quien realiza la actividad o su supervisor y bueno, pues aclarar algunos puntos. Las desventajas, al igual que las anteriores, que también son de un costo elevado, a que si la entrevista no está bien planteada desde un principio, bueno, pues puede resultar incluso hasta agresiva para los trabajadores y bueno, pues eso podría también sesgar algunos datos. Por último, en cuanto a los cuestionarios, bueno, pues podemos decir que tienen la característica de describir los deberes y responsabilidades relacionados con el puesto. Estos deben de ser estructurados o abiertos, pero es indispensable que solo se le pidan las principales actividades de su puesto a quienes realizan estas actividades para no generar muchas dudas. Ventajas que son económicos y se obtiene una información rápida de gran número de personas, y como desventaja es que en algunos casos, si también el cuestionario o las preguntas no están bien planteadas, pues pudiera ser que no sean entendidas a cabalidad por los empleados y bueno, pues que ellos respondieran cosas diferentes a lo que el analista quiere recabar. Ya que terminamos la recabación de la información, se tiene que hacer la integración del análisis de puesto. Esto quiere decir que, bueno, pues después de que se haga ya sea el cuestionario, la entrevista o la observación directa, toda información que es recopilada se tiene que analizar y se tiene que verificar, como comentamos, ya sea con los mismos eh, ocupantes del puesto o con sus supervisores inmediatos para contestar ahí las posibles incongruencias que pudieran existir. Y ya una vez que está depurada esa información, ya se pasa a la parte de escribir toda esa información en un formato que puede, dependiendo del autor, hay diferentes. Pero en términos generales, bueno, pues se debería de poner la descripción del puesto, la cual consta de un encabezado donde tendría que ir el nombre del puesto, la clave, la categoría, el horario, el sueldo, la ubicación dentro del organigrama y bueno, pues la jerarquía, si es operativa o si es gerencial. También consta de la descripción genérica, que es así decir rápidamente y muy breve qué es lo que se hace en dicho puesto, y la descripción específica, que ya tiene que ver más con las actividades que se realizan de forma diaria, periódica o incluso eventual, así como los utensilios o accesorios que se utilizan en ese puesto, como puede ser una computadora, una calculadora, un traje de protección, un uniforme, etcétera. Posteriormente a esta descripción de puesto tendríamos que redactar lo que es la especificación del puesto o los requisitos necesarios para poder llevar a cabo estas actividades. Estos se componen principalmente de las habilidades necesarias, que pueden ser físicas o mentales, la responsabilidad que conlleva el ocupar ese puesto, que ya sea una responsabilidad propia del ocupante o de otros en el caso de las supervisiones, de valores si es que se tiene que hacer, no sé, nóminas o inventarios, o incluso de actividades, ¿no? Que se tendría que seguir un procedimiento y que no es flexible para dejar de hacer ciertas cosas. También lo componen a esta especificación del puesto, pues el esfuerzo, ya sea físico o mental, que se realiza
en dicho puesto, las condiciones físicas del medio donde se va a trabajar, que tiene que ver con iluminación, la postura, los riesgos de trabajo, como pudieran ser riesgos de enfermarse de, no sé, de estrés o de alguna infección contagiosa en el caso de los médicos. Y bueno, también se pueden incluir aquí otros requisitos como puede ser la edad, el sexo, la estatura, el estado civil, etcétera. Por último, bueno, pues se pondrían los datos generales que tiene que ver con el nombre de quien realizó la entrevista, de las personas que fueron entrevistadas, y así como del supervisor del entrevistador que está avalando, bueno, pues que este análisis y esta descripción se hayan hecho de una manera correcta. También se debe de poner la fecha de la elaboración del análisis para saber qué tan vigente o qué tan recientemente se llevó a cabo este. Aquí podemos ver en un mapa conceptual lo que podría ser el análisis de puestos como tal. Del lado derecho podemos ver que se ponen los elementos del análisis del puesto que tiene que ver con la descripción del encabezado, la descripción específica, las descripciones generales y cada uno de los que lo componen. También del lado derecho encontramos la función del análisis del puesto, que bueno, aunque no era motivo de desarrollo para esta tarea, es importante mencionarlo, ya que el análisis de puesto, una vez que está bien realizado, nos puede servir para selección de personal, para programas de entrenamiento, para evaluar puestos, para sistemas de salarios y para seguridad industrial. Del lado izquierdo podemos decir que realizar bien el análisis de puesto, bueno, pues nos da beneficios tanto para la empresa como para los supervisores y para el trabajador, porque bueno, si todos saben lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y por qué es que lo están haciendo, bueno, pues pueden desempeñar mejor su trabajo. Y por último podemos comentar que las especificaciones del puesto, que tiene que ver, como ya lo vimos, con las habilidades, las responsabilidades y el esfuerzo, pues nos permiten contratar a la persona ideal para desempeñar las actividades que el puesto demanda. Una propuesta al proceso para la elaboración del análisis de puesto que consideramos puede ser de utilidad para todas aquellas personas que puedan verse inmiscuidos en esta actividad es que bueno pues se haga uso de las redes, ¿no? De la información que se cuenta ya en internet. Ver cómo es que en algunos otros, por ejemplo, estados de la República, en incluso países, se está desarrollando esta labor de la descripción y análisis de puesto y por retomar las cosas que se pudieran adecuar a lo que nosotros vamos a llevar a cabo aquí en nuestro país. Esto, bueno, podemos considerar que se puede verificar de manera rápida y económica y bueno, pues que se podría aplicar en diferentes organizaciones, haciendo pues una selección rápida. Otra propuesta que hacemos, bueno, pues es que para el análisis y descripción de los puestos, el analista, además de hacer lo que ya comentamos como descripción de puestos, análisis, perdón, que tiene que ver con la entrevista, con el cuestionario y con la observación directa, bueno, pues es que realizara las actividades como tal, que el supervisor le enseñara qué es lo que se hace, por qué se hace, y bueno, pues que él lo aplicara para que se tomara como una experiencia en servicio o capacitación en servicio y que eso, bueno, pues de alguna manera también pudiera facilitar la comprensión de las actividades del puesto. Al igual que en las desventajas que comentamos de la entrevista y de la observación directa, bueno, pues quizás sería un poco caro porque se requeriría de bastante tiempo de capacitación al entrevistador pues, para que comprendiera a cabalidad o pudiera dominar las actividades que se realizan en el puesto, pero bueno, finalmente pudiera ser una alternativa. Ya para concluir podemos comentar que el análisis de puestos es el procedimiento por medio del cual se puede saber lo que un puesto implica y el tipo de persona que se debe contratar para ocuparlo.
Se requiere seguir un listado de pasos para poder realizarlo adecuadamente, apoyándose en diversas técnicas para reunir los datos necesarios para la descripción final, e incluso ya se han desarrollado documentos que pueden servir para colectar información, así como otros que sirven para hacer más objetivas las descripciones de lo puesto. Esta es la bibliografía o referencias bibliográficas en las cuales nos basamos para hacer la presente presentación, bajo la redundancia. Esperamos les sea de utilidad.